en el libro de Efesios, capítulo 5, versículos 21 al 25. Esta fue la cita que usamos como parte principal para toda la enseñanza, también agregándole en el capítulo 6, versículo 4, pero en el 5, versículos 21 al 25 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y en el siguiente capítulo 6, versículo 4, dice: y vosotros padres, capítulo 6, versículo 4, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Tome su asiento dando gloria a Dios, hermano. La sumisión la hablábamos, si lo deja en el 6:21, hermana, 5:21, perdón, 5:21. La sumisión, es el enfoque principal para poder entender el propósito de Dios en la familia. Cuando uno conoce a su esposa o a su esposo, los dos son tan diferentes, totalmente diferentes, en actitudes, personalidad, pensamientos, gustos, y nunca nosotros vamos a cambiar a nadie, pero sí hay, hermanos, una palabra clave que es sumisión. La sumisión, hermanos, es cuando se aplica el poder nosotros sobrellevar a nuestro cónyuge en todas sus actitudes. El hombre o la mujer que llega al matrimonio creyendo que conoce 2 o 3 cositas de él o de ella y que cuando se casen lo va a transformar, lo va a cambiar, no sucede de esa manera. Es más, ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es someterse. Yo me someto a mi cónyuge se somete a mí como yo me someto a Dios. Pero cuando no es Dios la clave, no va a haber el éxito deseado para que yo sea sumiso ante mi cónyuge o mi cónyuge sea sumisa hacia mí. Por ello dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y mirábamos en realidad, hermanos, los compromisos que tiene la esposa, y esta es lo más clave para él. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Y cuando dice esto, hermano,
todo es en el temor de Dios. Existió, existe y existirá un mito en la sociedad, y esto no es propiedad del hispano, del latino, del mexicano, que se llama machismo. Quizás sobresale más en uno, pero el machismo, hermanos, sobresale en todos los humanos. Pero sí es verdad que el latino el hispano tiene quizás el número uno en esas actitudes. Pero una vez más, porque no entendemos en realidad cuál es el propósito de Dios para nuestro matrimonio, en nuestro matrimonio. Y si usted se fija, en la iglesia, el pastor acostumbra, o debería de acostumbrarse, a tener pláticas con los futuros esposos antes de casarse. Es muy importante ello. Cuando una jovencita y un jovencito entran en el noviazgo y sin la atención de los padres y de la iglesia, ya es porque no hay una sumisión hacia Dios. Y cuando comienza desde la etapa del noviazgo, comienza, hermanos, mal. Comienza mal. Por ello, la importancia, hermanos, de que la esposa, por naturaleza divina, sea sumisa. Y repito, no en el lenguaje machista, sino en el lenguaje espiritual, bíblico. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos en el temor de Dios. Y les decía el domingo que Sara le decía a su esposo, mi Señor. Mire el respeto que existía en la mujer hacia su cónyuge. Ahí fue cuando ya entramos a lo que Pablo habla acerca de amor y respeto. La naturaleza de la mujer siempre va a buscar el ser amada. Va a buscar siempre orillarse, reclinarse en el área del amor. Y el hombre, por consiguiente, porque el marido, el esposo, es la cabeza de la mujer, se inclina a buscar siempre el respeto. Y cuando hay amor por parte de la mujer, cuando hay amor por parte del hombre hacia la mujer, va a haber respeto de la mujer hacia el hombre. Y cuando ese reloj no pare, amor, respeto, es porque hay un temor, hay una sumisión en el temor de Dios. Y es cuando el plan de Dios en el matrimonio, en la familia, comienza a caminar apropiada, mejor dicho, no apropiadamente, sino bajo el propósito divino de Dios. Por ello, la sumisión y el respeto es algo que la mujer, que la esposa debe de tomar en cuenta todo el tiempo. Todo el tiempo. Hay unas actitudes en las mujeres, y no digo que está bien, y me atrevería también a decir que no está mal, pero cuando tomamos la actitud de que si no me das, no te doy. Si la mujer no recibe amor, yo no te doy respeto.
Y no debe de tomarse esa actitud porque, repito, automáticamente debe de trabajar. Si yo respeto a mi esposo me va a dar a mí amor. Entonces, no hay necesidades de actitudes. Ahora, el sometimiento de unos a otros es tan difícil porque el lidiar con seres humanos no es fácil. Yo siempre fui un muchachito callado, buena gente, no majadero, todo lo bueno. Pero mi esposa me la ganaba. Ella era más que yo en todas esas áreas que mencioné. En la naturaleza de ella. Pero yo soy más expresivo en las actitudes. Explosivo, sentimental, en todas las áreas. Pero en las negativas, por hablando de explosivo, esas son las que afectan en realidad a la actitud del otro cónyuge. Porque nadie va a querer, ninguna mujer va a querer que se le ofenda, que se le maltrate, que se le degrade, porque por naturaleza misma la reacción sería no automáticamente, porque en el caso de mi esposa, una mujer muy paciente, y para que ella explote es porque ya fue demasiado. Y habemos otros, por otro lado, especialmente en el hombre, que parecemos cerillos. Con un rasponcito, nos encendemos de volada. Y ahí es por ello la grande importancia de aprender a someternos el uno al otro en el temor de Dios dentro del matrimonio para poder llevar a cabo la familia que Dios quiere. Ahora, cuando el esposo entiende que debe de amar a su cónyuge, es ahí cuando la mujer se va a sentir lo más hermoso. La mera verdad. Usted le puede comprar un lobster en steak, pero si usted llega todo cariñoso y le dice: qué hermosa estás, wow, qué hermoso vestido, ese peinado nuevo que traes se mira hermoso, y hasta ella va y se mira, ni me peiné. Pero nótese bien que eso la halaga al grado, hermana, que el lobster y el steak son secundarios. Entonces, el hombre que no sabe amar a su esposa, no me diga que es fácil saber amar a sus hijos. Y no me diga tampoco que usted, como padre que no ama a su cónyuge, su esposa, ni a sus hijos, no me diga que ama a Dios. El amor, aunque es diferente el amor hacia Dios y el amor hacia el cónyuge y el amor hacia los hijos, son tres diferentes tipos de amor, pero con el mismo propósito. Esa es la grande diferencia. Y Pablo dijo a los corintios: ahora pues permanezcan estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí miramos nosotros en el versículo 25, cuando la palabra de Dios le dice al esposo: maridos, amad a vuestras mujeres.
yo el domingo, como decía mi hermano Fernando, llegué a la casa y estuve meditando, pensando un poco, y yo estoy seguro que si mi Dios nos permite a mi esposa y a mí llegar a los 100 años de edad, no de casados, para pues, casi igual, casi bien chamaco, mi esposa me va a seguir mirando a mí como cuando tenía 17 años. Imagínense, hay algo que mi esposa ha puesto en su corazón, en su vida, que ha mantenido, hermanos, un anhelo y un deseo por respetar a su esposo. Y es que si yo ya estoy, bueno, ya casi estoy bien acabado, arrugado y todo lo que ustedes quieran, mi esposa siempre va a decir: yo te sigo mirando como de 17 años. Pero ¿qué hay de aquellas esposas que ya no miran a su esposo como los primeros años de casados, sino que ahora tienen una imagen de él como que una imagen negativa? Y lamentablemente lo negativo produce negatividad y lo positivo va a producir positividad. Entonces, aquí, maridos, necesitamos, como compromiso que tenemos, es amar a vuestras mujeres, a vuestra esposa. Dice, y el mejor modelo de amar a tu esposa es como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y eso ya es bien difícil en muchos hombres. Nos es difícil, hermanos, querer que nos están quitando la autoridad. Que ahora mi esposa se me quiere subir encima y quiere gobernar ahí. No debe de pasar eso en nuestras mentes, ni mucho menos pensarlo, cuando en realidad Dios es el que está en nosotros, en nuestro matrimonio, como un ejemplo. Porque yo creo con todo mi corazón, hermano, que si usted y yo, como maridos que somos, pensamos lo mucho que Dios nos amó y que nunca vamos a comparar lo mucho que amamos a nuestra esposa como deberíamos de amarla. Yo estoy endeudado con mi esposa y quizás puedo llegar a decir: yo amo a Jesús, yo amo a Dios, yo amo la iglesia, yo amo la obra. Sí. ¿Y tu esposa? ¿Y tus hijos? ¿Por qué no les das el lugar que ellos merecen? El sacerdote, el buen sacerdote, por su casa comienza. Y yo creo con todo mi corazón, amado hermano, que el mejor modelo que tenemos para... Sí, pero usted no sabe, pastor, lo mucho que me ofendió mi esposa. Ahí está el ejemplo. Yo no sé lo mucho que le ofendió su esposa a usted, pero ¿se acuerda usted lo mucho que usted ofendió a Dios? Mas sin embargo Dios dio su vida por usted. A mí, analicemos lo que dice la palabra de Dios y vamos a entender en realidad de que las actitudes de nuestras esposas hacia nosotros, hermanos, en la mayoría de casos es porque no las entendemos y porque nosotros provocamos esa actitud. Mire, hoy en día mi esposa y un servidor
y todos los que ya tienen unos cuantos años de edad y de casados, se han dado cuenta, o se deberían de haber dado cuenta los esposos, que las mujeres pasan por etapas en su vida donde cambian drásticamente. Desde el primer momento que una mujer da a luz, todo su ser, su mente, su cuerpo cambia. Y usted y yo, como varones, como hombres, expectamos que reaccionen después de la misma manera que cuando andaban ahí de manita sudada. No es así. Y luego llegan a la etapa donde la mujer llega a la etapa de la, ¿cómo se le llama eso? Que se entran los calores. Eso. Menos pausa. Pausa. Por ahí va. ¿Y verdad que los hombres se desesperan? Ay, le estás haciendo al cuento. Ándale, ponte a hacer de comer, ponte a lavar, ponte a lavar, o atiende al niño. Yo no sé, yo nunca he estado en esa etapa. Porque creo que los hombres pasan por ahí también, ¿no? Creo que sí pasa, ¿no? Yo no, gracias a Dios. O será que estoy joven todavía, pero las mujeres sufren más porque es parte de la naturaleza. Y el hombre, hermano, empieza, en vez de comprenderla, ayudarle a hacerla sentir mal. Hay mujeres que ni siquiera desean hermano, literalmente, yo me he dado cuenta, hermanas, mujeres que les afecta tanto esa etapa que ni siquiera quisiera que les diera el aire. Porque es muy fuerte esa etapa. Y duran días y quizás hasta semanas, no lo sé. Pero usted va y la toca y quisiera, hermano, la mujer darle un golpe a usted. O le dicen, no me toques. Porque hay personas que no todas reaccionan de la misma manera cuando llegan ahí. Mas, sin embargo, cuando llegamos a esa etapa, el marido ya tuvo que entender y tener que entender que necesitamos seguir amándolas. No hacer las cosas por costumbre. Mi obligación no es hacer las cosas por costumbre. Yo ya tengo con mi esposa, o mi esposa mejor dicho, tiene casada conmigo desde el año 81. Así es. 39 años. Wow. 39 años. ¿Saben lo que son 39 años, hermano? Como 5 minutos abajo del agua. Más o menos. Mas, sin embargo, hermanos, todo lo que ha pasado ella y yo, pobrecito de mí, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y yo no necesito hacer las cosas ahora por costumbre, porque ya es una obligación. Dios me manda a mí en su palabra que las necesitamos y debemos de amarlas. Y amarlas va más allá de decirle te quiero. En una ocasión, para que no se duerman, había un hombre que presumía que él era el que mandaba en su casa. Y resulta que la mujer por naturaleza quiere escuchar de usted, del esposo, ay, Jani, te quiero. Hace como un mes, o unas no sé cuántas semanas, le hice una pregunta a mi esposa. ¿Recuerdas tú la pregunta que te hice? ¿Cuándo fue la última vez que qué? Fíjese, estábamos, no sé dónde estábamos, pero yo, Kika, ¿te acuerdas tú la última vez que me dijiste te quiero?
um, la mujer por naturaleza, si usted llega y le dice, hola mi amor, te quiero, te extrañé, bla, bla, todas esas cositas son para ellos, son para ellas, hermano, halagos que alimentan su espíritu, su aliento. Y esta mujer le dijo a su esposo, ¿me quieres? Y el esposo, callado. Y como que la mujer insistió, ¿me quieres? Y ya ve que hay unos que ay, si no, si somos de Jalisco, los chilangos, Michoacán, Durango, Sonora, ¿o de dónde? ¿Dónde? ¿Eh? Ah, San Diego. Ah, perdón, excuse me. Y luego le dice, mira mujer, ven. Escúchame bien. No te lo voy a volver a repetir. Sí, te quiero. Ya, vete. ¿Usted cree que, gracias. ¿Usted cree que es hacer lo correcto? De llegar a esa actitud. De esos hombres que son machistas. Pero hay otros que del otro lado, que dicen que son muy machitos, y que en su casa mandan. ¿Usted manda en su casa? Pero mire, hermano, usted sí la tiene de perder, porque 3 mujeres, aparte de su esposa, dijeron que no. Ah, dice Mari, yo no dije nada, dice. Sí, cierto, Mari, tú no. Ni nada, ni Alondra tampoco. Ni Juliet. No sé, me imaginé. Eso le preguntó en su trabajo. Y un día ese hombre, el compañero de trabajo, iba caminando, pasando por la ventana de la casa donde vivía su amigo, y la mujer lo traía correteando con el palo de la escoba. Y ven para acá, y ahí va la mujer, pero de esas mujeres que repito, y el hombre correteando, pues oigan, más vale que digan aquí corrió que aquí murió, ¿no? Y en eso, hermano, que se mete abajo de la cama el hombre. Y le decía a la mujer, ¡sal! Y el hombre le decía, no salgo. ¡Que salgas! No salgo. Y el otro amigo del trabajo estaba mirando y escuchando todo. No, qué vergüenza, dijo. Él presumiendo acá que él es el que manda, que él es el que gobierna. Y en cuanto llegó al trabajo lo agarró, oye Panchito, ¿no que tú eras quien mandaba en tu casa? Sí. ¿De veras? Claro. Oye, qué casualidad, porque ayer pasé por tu casa y el hombre cambió de colores como semáforo. ¿Y qué vistes? Miré todo, dice. ¿De veras? Ah, pues ahí está el ejemplo. Si miraste todo, está que, para que veas que yo mando. Si yo miré cuando tu esposa te andaba correteando. No, pero tú miraste cuando yo estaba abajo de la cama, ¿verdad? Sí. ¿Qué decía mi esposa? Sal. ¿Y qué hice yo? ¿Verdad que yo no salí? Para que veas que yo mando. Los dos extremos, hermanos, en el propósito de la familia no son agradables delante de Dios. Hay solamente este pequeño mandamiento: maridos, amad a vuestras esposas. Y decía, hermanos, en el capítulo 31 del libro de los Proverbios, yo creo que todos se acuerdan de esa escritura. Libro de Proverbios, capítulo 31, versículo 10 en particular.
donde habla y dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Yo, hermanos, fui bendecido, soy bendecido y seré bendecido por mi esposa. He fallado, todavía me faltan muchos años para poderla sobrellevar, porque cada día que vivimos es algo nuevo en nuestro matrimonio, pero yo creo con todo mi corazón, hermanos, que yo sí encontré la mujer virtuosa. Y si alguien pudiese decir, pues yo no la tengo, yo me equivoqué, no se equivocó, y no es que no la tenga. El factor único de la destrucción del matrimonio y de la familia, no tan solo es que sea disfuncional o porque el enemigo puso trampas en el fundamento que somos él y ella. No, es que el fundamento principal, como dijese el salmista, si Jehová no edifica la casa, nunca lo hemos encontrado ni puesto por obra. Por eso dice desde un principio, someteos unos a otros. El someterse el uno al otro es de mucha responsabilidad y compromiso, porque yo necesito amar a mi esposa y yo necesito respetar a mi esposo, pero sobre todo sobrellevar y nunca tratar de cambiar a la persona. Dios es el único que cambia y transforma, pero no se lo va a poner de la manera que usted quiera, sino si es posible, diría que al contrario, es mayor. Y yo creo, hermanos, que la razón de encontrar a una mujer virtuosa dice ahí, porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. ¿Cuál es el valor que tú, varón, le das a tu esposa? ¿Lo de una piedra preciosa o lo de un centavo? Y esa es la grande. Pero es que yo le doy todo. No se trata que le des todo. Es que yo hago todo lo que dice. No se trata de que hagas todo lo que dice. Se trata de someterse en el temor del Señor, el uno y el otro. Por ello, hermano, de estas maneras, hay mujeres que dicen, es que mi esposo no quiere ir a la iglesia. Bueno, usted busque de la presencia de Dios. Y yo casi creo que lo podríamos aplicar también de la otra manera. Porque ambas cosas suceden. O sea que el esposo no desea, no le llama la atención, no ha entendido quién es Dios y deja a la mujer sola ir a la iglesia o viceversa. Pero lo que dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Nótese bien, hermanos, que la sabiduría que habla aquí, hermano, no es de una persona astuta. Astuta es para aprovechar las oportunidades, ser un oportunista. Sabiamente, hermano, es, como dijo Santiago, hermano, la sabiduría que viene de lo alto, para amar y para respetar.
Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente dando honor. No hay cosa más horrible, óigalo bien, que cuando alguien comete un error en el matrimonio, lo primero que comienza a hacer es degradar al cónyuge. Y no se trata de eso. Yo creo, hermanos, que yo tengo la mujer más hermosa de la tierra. Y cuando hablo de una hermosura, es como lo hablo por lo que dice la mujer virtuosa. ¿Me entiende? Que esa hermosura sea interna y que reflexione en el exterior, hermano, para con su cónyuge. Y cuando el hombre, hermano, sabe sabiamente vivir con ella y honrándola y dándole a la mujer el trato como el vaso más frágil. Qué tremendo, hermano, en realidad, cuando nosotros lleguemos a ese punto. Usted mira viejitos de 90, 100 años de edad, abriéndole la puerta del carro a ella. Usted mira viejitos, hermanos, de esa edad, dándole de comer a su cónyuge, el que está más fuerte en la boca. Cuando nosotros mismos por nuestros labios dijimos en la prosperidad, en la escasez, en la enfermedad, en la salud, y ahora vino una epidemia, usando eso, un problema, una situación, y nos estancamos, nos paramos. Como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hay una escritura de Pablo en Colosenses, me parece, capítulo 3, versículo 19. ¿Por qué a veces, hermanos, somos lo contrario a lo que dice aquí? Colosenses 3, 9. A ver, ¿qué dice ahí? ¿3, 9? 3, 19, perdón. 3, 19. ¿Qué dice? Que lo lea un varón. No seáis ásperos con ella. Ya tenemos una costumbre que es errónea entre el marido y la mujer, y nosotros somos más ásperos que amables. Porque es mi esposa. A mí es una confianza que ya tengo 50 años de casado, ya 30 años, 20 años, 5 años, ya hasta me es permitido darle un golpe. Eso dice el hombre cuando me dice la palabra de Dios a mí como marido. No seas áspero con ellas. Ya para terminar, en Efesios 6:4. Esta es la responsabilidad del padre, del esposo hacia la esposa. Ahora quiero hablar sobre la responsabilidad de los padres hacia sus hijos. Y aquí quiero que quede bien claro lo que dice al principio. La primera frase, la primera palabra que dice ahí es vosotros. Si yo dijese, hermano Fernando, vosotros, ¿me refiero a la hermana Silvia o me refiero a usted? Si yo digo vosotros, a los dos, exactamente, a los dos. Ahí no dice al papá, ahí no dice a la mamá. Y vosotros
padres. Qué cosa tan más triste y difícil es que se cumple en nosotros lo que la palabra de Dios dice cuando los últimos días se mirarán que los hijos se tornarán contra los padres y los padres contra los hijos. Qué cosa más triste, hermanos. Que tú tengas que ser el personaje que humilló, que degradó, que ofendió, que marcó a uno de tus hijos. Cuando la palabra de Dios me dice, no provoquéis a ira. Y la única manera de no provocar a ira a vuestros hijos no es mi trabajo, no es trabajo de mi esposa, es trabajo de ambos. Porque cuando llegan las desigualdades entre los padres hacia los hijos y comenzamos a alcahuetear, a usar la preferencia hacia más al uno que al otro, qué cosa tan más horrible. No se ha entendido el plan de Dios sobre la familia. Someteos los unos a los otros. Nuestros hijos, hermano. Me dijo mi padre cuando me salí de mi casa, mira hijo, todos los hijos son diferentes. Mira la mano. Ningún dedo es igual. Ningún dedo es igual. Y quizás vas a tener que trabajar más en uno, más que con el otro de una manera, pero nunca vas a tomar preferencia. Ni mucho menos, ahora lo aplico, provocar a ira a uno de vuestros hijos. Queda marcado toda la vida, hermano. No en tu hijo solamente, sino en uno mismo. Y la ira también viene, hermano, afectando a los demás. Y al cónyuge, por consecuencia. Yo siempre he creído que aquí el compromiso es de los padres a los hijos, donde tenemos el primer lugar de no provocarlos y número 2 es de educarlos, criarlos. Y usa la palabra disciplina y usa la palabra amonestación. Y la iglesia necesitamos aprender que nuestros hijos, Dios nos los ha prestado para educarlos nosotros, aconsejarlos nosotros, no la escuela, no el gobierno, no la calle. Pero ¿cómo voy a aconsejar a mi hijo cuando no me sé sujetar a Dios? Porque esto es lo que nosotros necesitamos hacerlo: criarlo y disciplinarlo y amonestarlo en el Señor. Por ello la importancia, hermano, de entender de que el matrimonio es una institución que fue creada por Dios con el propósito, hermano, de amar y respetarnos y de procrear y formar una familia, y de que el matrimonio y la familia, hermano, crezcan bajo el temor de Dios.
Y es mi obligación delante de Dios y delante de la sociedad educar a mis hijos, instruir a mis hijos, disciplinar a mis hijos, pero todo en el Señor. Y lo que muchos hacemos, los educamos, aconsejamos y disciplinamos bajo la ira, bajo el enojo, bajo el yo soy el papá de esta casa, el bajo de yo soy quien manda en esta casa. Y hoy por hoy, de los 4 hijos que Dios nos dio, ya no tengo ninguno en mi casa, por decirlo de esa manera. Son 25 años que va a cumplir mi hija, 24 años que va a cumplir mi hija próximo mes de noviembre. Yo ya no tengo a esos niños, hermanos, que antes les decían vaya e iban, ven y venían. Ya no. Ya no le dije, haz esto porque esto es bueno, no hagas aquello porque no es bueno. Ya no, ya es demasiado tarde. Pero hoy tú que escuchas este consejo de la palabra de Dios sobre la familia, sobre el matrimonio y la familia, la responsabilidad no es mía ni de mi esposa, sino es de ambos. La mujer tiene muchas actitudes en el hogar y el hombre tiene muchas actitudes en el hogar. Pero cuando viene la responsabilidad sobre la familia, sobre los hijos, es de ambos. Y llegó un tiempo de que miraba yo de que, ¿sabes qué, Kika? Como es una mujer, tú habla con ella. ¿Sabes qué, Pedro? Porque él es un varón, tú habla con él. Eso no dice la palabra de Dios. Mi hija es nuestra hija. Mi hijo es nuestro hijo. Y ambos miramos nosotros de una manera. Yo pudiera corregir a mi hijo de una manera más inapropiada que cuando mi cónyuge se une y decimos vamos a educarlo de esta manera en esto, y ya ella mira o yo miro y usamos y determinamos la mejor sugerencia. Pero hay ocasiones de que nosotros permitimos que reine en nosotros el ego, el yo, el machismo, y eso con Dios no va. En el libro de Éxodo se escribieron los mandamientos. En el capítulo 20, versículo 12. Y esto es para los hijos, porque aquí está lo de los padres, pero ahora quiero que miremos los hijos. Éxodo capítulo 20, versículo 12 dice: honra a tu padre y a tu madre. Y aquí, hermanos, Dios nunca ignoró que nosotros somos humanos. Habemos hijos que pasaron situaciones críticas en su infancia, adolescencia, y crecieron quizás con una actitud negativa de tanto su padre como su madre. Pero déjame decirte que el honrar a tu papá y tu mamá no está basado en cuál fue el comportamiento de ellos. Es tu papá y es tu mamá. Y a ellos los debes de honrar.
delante de Dios. Pero usted no sabe, pastor, que mi mamá me abandonó. Sí, yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Pero es tu madre o es tu padre. Pero usted no sabe lo que hizo mi papá. Yo no lo sé, Dios lo sabe. Pero Dios pide que tú lo honres. Y es duro para muchos. Es imposible. Pero solamente cuando viene, hermanos, el compromiso de nosotros hacia Dios. ¿Con qué guardará el joven su camino? Por ello, Padre, instruye al niño en su carrera, en su camino, para cuando él crezca, cuando él sea grande, no sea parte de ello. Pero a ti, hijo, ahora te dice la palabra de Dios: honra a tu mamá y a tu papá. No mires los errores de él o de ella. Hónralo. Porque esto acarrea bendición. Y desde el momento que tú odias o deshonras a tus padres, cae maldición sobre ti. Tú eliges. Es lo que Dios nos ha dado, libre albedrío. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y en el versículo 1 del capítulo 6 del libro de los Efesios, en la lectura inicial casi, le da otro consejo el apóstol hacia los hijos. Efesios 6:1 dice: hijos, obedeced. Y eso está súper claro, porque muchos crecimos. Es más, yo soy la primera generación en el Evangelio. Y mis padres, cuando yo entregué mi vida al Señor, ellos no conocieron nunca a Cristo, por lo que permitió Dios. Murieron sin entregar su vida al Señor. Pero yo ya era un adulto, yo ya estaba casado. Y dice: hijos, quizás en las congregaciones y en las iglesias hay hijos que van a la iglesia y sus padres no van a la iglesia. Y sus padres viven en un mundo de pecado, de perdición, de rebeldía. Y los hijos tratan de servirle y de buscar la presencia de Dios. Pero el pastor le dice que tienen que honrar a sus padres. Pero ¿cómo? Obedecer a vuestros padres, porque esto es justo. Y luego sigue diciendo en el versículo siguiente, en el capítulo 3, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Pero en el libro de Colosenses, en el que leímos, número 1, es justo obedecer a vuestros padres. Número 1. Ahí dice: porque esto agrada al Señor. Me parece que alguien tiene diferente versión. Dice: porque esto es justo, ¿verdad? No sé si alguien llegará a tener diferente versión, pero dice: obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada, porque esto es justo delante del Señor. Pero si ustedes se van a Colosenses 3:20, que ya lo leímos,
que es muy parecido a este. Es que yo estoy leyendo, yo creí que estábamos, no, 6.1 es el que dice que es justo. En ese estábamos, ¿correcto? Ok. Y ahí dice: hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. A ver, si usted y yo no obedecemos a nuestros padres, ¿cuál sería la actitud de Dios sobre nuestra decisión? No lo estamos agradando. Porque esto agrada a Dios. ¿El qué? El obedecerlo. Pero si nosotros no obedecemos a vuestros padres, no estamos agradando nosotros a Dios. Y el no agradar a Dios, yo creo que no es muy apropiado. Entonces, una de las necesidades más urgentes en el día de hoy en los hogares cristianos es de que nosotros como padres, y yo no sé si esto es más hacia el hombre o a la mujer, pero yo creo que el hombre es el más difícil. Necesitan reconocer la responsabilidad y la autoridad que Dios nos ha dado para con nuestros hijos. Por ello, hermanos, es verdad, Dios manda a los hijos a obedecer a sus padres, pero en realidad como dice ahí mismo en Colosenses, en el versículo siguiente, en el 21, dice: ¿sabe qué significa? ¿Alguien tiene diferente versión? Padres, no seas. ¿Alguien tiene diferente versión? No exasperéis. ¿Alguien tiene diferente versión? A vuestros hijos. ¿Se acuerdan la primera lectura que leímos? No provoquéis. Nuestras actitudes como padres influyen tanto en nuestros hijos para buscar y amar a Dios, como para no buscar y odiar a Dios. Nuestras actitudes como padres. Los desalentamos, ahí está la palabra. Y ese es el trabajo de nosotros como padres. Yo creo con todo mi corazón, hermano, que necesitamos aprender a entender lo que dice: instruye al niño en su camino. Pero con esto voy a terminar. En el libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, a ver, es Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. El quinto libro de la Biblia, en el Antiguo Testamento. En el capítulo 6, versículos 6 y 7. Hay padres jóvenes aquí todavía. Hermano Saúl, hermano Lío. Los hermanos Fernando todavía tienen a su nieta. Ustedes tienen a sus nietos. Nosotros tenemos a nuestros nietos. No tenemos la misma autoridad con ellos que con nuestros hijos, pero los consejos se los podemos dar. Y este es uno de los consejos tan hermosos que deberían de recibir todo el tiempo por parte de sus padres, por parte de sus abuelos, y no palabras antisonantes que son penosas y vergonzosas. Y estas palabras que yo te mando hoy, 23 de septiembre, estarán sobre tu corazón. Versículo 7.
y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Padres, ¿qué es lo que hay en tu corazón de parte de Dios? ¿Qué consejo puedes sacar de tu corazón para darle a tu hijo? Y les repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Yo creo, hermanos, que aún es tiempo. El libro de Marcos ¿se acuerdan que hay una promesa de Dios que todo lo que pidieres orando, cree que lo recibirás? Y si tú comienzas a cambiar tu estilo de vida sobre el verdadero significado del matrimonio, propósito de Dios sobre el matrimonio y sobre la familia, yo creo que va a ser diferente para tu vida. Pongámonos de pie. Ahí mismo, hermano, no me cambie ese. En el 26, bueno, el 18, perdón, versículo 18. Nomás voy a leer estos versículos y con esto ya termino. Póngase de pie. En el 7:18, 7:26, perdón. Ya ni sé qué estoy diciendo. 7:26 dice, y no traerás cosa. Mire, hermano, con todo el respeto que ustedes se merecen de mí, pero lo voy a decir como pastor, si usted cree que Halloween no tiene nada que ver, nada de malo que ver en nuestras vidas como cristianos o creyentes o en nuestras familias, lea más el libro de Deuteronomio. No traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema delante de Dios. Y hoy en día, hermanos, traemos a nuestras casas abominación y anatema, porque no tiene nada de malo. Es una fiesta. Cuidado. No provoquéis a ir a vuestro Dios. Y no tientes, nunca provoques al enemigo. Y esto es una buena oportunidad. Y en el capítulo 11 de Deuteronomio, versículos 18 en adelante, dice: por tanto, pondréis mi nombre, o pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y será por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. 20. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días los días de vuestros hijos,
tan numerosos en la tierra, que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar como los días de los cielos sobre la tierra. Nosotros, hermanos, necesitamos aceptar que han llegado grandes males a nuestros hogares, a nuestros matrimonios. Que en ese tiempo, hermanos, Dios nos dio un tiempo para recapacitar, entender y analizar. Y yo deseo con todo mi corazón, hermanos, que el poder de Dios y la unción del Espíritu Santo sea en cada matrimonio, en cada hogar. Deseo con todo mi corazón que Dios proteja su vida como padre y como madre, que Dios proteja a sus hijos como familia y que no se canse de encomendarlos al Señor. Preséntelos delante de Él todo el tiempo. Ámelos. Vivan. Busquemos vivir bajo el propósito de Dios como matrimonio y como familia. Vamos a hacer una oración. Pidiéndole al Señor que perdone nuestras faltas y nuestros errores como matrimonio y como familia y como hijos. Señor Jesús, gracias te doy. En esta noche, Señor, cumplo tu mandato de dar este consejo para que todo aquel que tenga oído, que oiga. Y que entendamos que tu misericordia es viva y es eficaz. Y que el propósito de abrir tu palabra sobre este tema, Señor, es porque aún es tiempo, Señor, de retomar esas riendas de bendición y autoridad como esposo y esposa, como familia. Yo te doy gracias por mi matrimonio, por mi familia y por cada familia de esta congregación. Bendícelo, Señor Jesús. Si algún hogar, oh Padre Celestial, está pasando por una necesidad, solamente, Señor, que puedan entender que tú estás a la puerta y estás llamando. Ten misericordia de nosotros, Jesús. Gracias por este día. Y en tus manos, Señor, está mi esposa. Y en tus manos, Señor, esperaremos tu voluntad. Despídenos en paz de este lugar, mas nunca de tu divina presencia. En tus manos, Señor, nos encomendamos.